¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de jueves. Retomamos el tema David Benavides porque en estas últimas horas, en una entrevista realizada, una muy popular entrevista realizada al sitio de ProBox de boxeo, un sitio que está trabajando muy bien, que va creciendo poco a poco, haciendo un trabajo muy profesional y con figuras de primera línea como exboxeadores, el caso de Barrera y Juan Manuel Márquez. Allí hay también periodistas reconocidos y muy respetados, el caso de Celis, el caso de Camarena. Y en estas últimas horas, en una entrevista que le realizaron a David Benavides, infelizmente David Benavides volvió a pisar el palito, cometió un grueso error en una pregunta mal hecha, una pregunta que sorprende haya sido hecha por un periodista con la experiencia y los años de Camarena, que definitivamente lo perjudica y que crea un precedente que, si habláramos en términos jurídicos, sería sienta jurisprudencia a partir de los intereses en conflicto de David Benavides para enfrentar a Canelo Álvarez. Él realizó una respuesta a una pregunta directa sobre el tema cláusulas, que en primer lugar entra en contradicción con lo que ya había hablado con nosotros su representante, su promotor, quien hace todas las negociaciones. Me refiero a Samson Lekovic, cuando le pregunté si habrá o no habrá cláusulas. No se aceptan. Si habrá o no habrá cláusulas, dijo que no aceptan bajo ningún concepto en esta pelea, porque además es obvio que no corresponde. Es el campeón de las 168 libras enfrentando al campeón interino de las 168. Pensar, hablar de cláusulas es un verdadero disparate. Y esa fue una pregunta que le realizaron, que ahora vamos a reproducirles el audio, que directamente lo ponen contra la pared, lo ponen contra las cuerdas y le obligan a responder a David Benavides lo obvio. Algo muy parecido a lo que sucedió en Martes de Café, cuando le preguntaron si a él le ofrecen la pelea no en mayo, sino en septiembre, si él la acepta. Y obviamente el peleador va a responder lo obvio, es decir, hay que pensar en los contextos. El que está respondiendo es un peleador que no está capacitado para responder en términos de negociación, porque nunca le corresponden, excepto en el caso de Canelo, que suele ser quien está allí también para realizar las negociaciones con sus futuros rivales. En este caso, en el caso de David Benavides, no. Le preguntaron en Martes de Café una pregunta con el metro y la plomada y respondió lo que muchos querían que respondiera. Algo que ya queda allí en el archivo fatal, y que va a ser empleado de alguna manera porque ya empezó a ser empleado. Y ahora le hacen una pregunta que yo creo que lo hicieron de forma inconsciente y lo hicieron simplemente porque muchas veces hay buenos periodistas que son malos reporteros, que son malos entrevistadores y no tienen conciencia absoluta de lo que están preguntando, fundamentalmente de las consecuencias que tendrá cualquier respuesta. Es del libro que David Benavides, a una pregunta directa de si aceptará cláusulas como único factor que le permitirá pelear con Canelo Álvarez, él va a responder lo que respondió, que a él no le importan las cláusulas y que las acepta porque quiere demostrar todo aquello que ustedes ya saben. Y dejó ese precedente para el archivo y dejó todo eso para las negociaciones, y lo peor de todo. Vean ustedes ese titular, que es un adelanto, es algo de lo cual se ha hecho marca. La sección boxeo de la revista del diario Marca se hizo eco, y es una futura entrevista que va a salir en estos días en México con Chepo Reynoso, donde acusa a todos los posibles rivales de Canelo Álvarez de que lo único que quieren es el dinero. Y obviamente se está dirigiendo a David Benavides, y creo que también a su padre, que ha estado hablando por todos los medios, que es otro de los grandes errores que tiene este equipo alrededor de David Benavides, es el hecho de que también su padre hable por un lado, el hijo por el otro, y obviamente Samson Lekovic hable también por el otro. Parece un equipo dividido en tres partes que todos actúan por su lado, y creo que es un enorme error. Están cometiendo un tremendo error porque estas dos declaraciones de David Benavides le pueden costar millones de dólares. Esto puede ser lapidario para cualquier tipo de negociación, porque antes de empezar las negociaciones, vean ustedes, antes de empezar las negociaciones, el propio boxeador dice que está de acuerdo en pelear en septiembre. La pelea tiene que ser en mayo, no hay otra opción. Es lo que corresponde. Es el sentido común que debe primar, la pelea tiene que ser en mayo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bajo ningún concepto pueden ni siquiera pensar que tiene que haber cláusulas, porque no corresponden, porque es ensuciar la cancha,
porque es una verdadera vergüenza imaginar que Canelo Álvarez, un hombre que ya fue campeón en 175 libras, que su entrenador ha dicho que camina por las 185 libras, que retó a los campeones, a dos campeones del peso crucero. El peso crucero va de 180 a 200 libras, que incluso en algún momento le pidió a Eden Herr que negociara una pelea con Alexander Usyk para enfrentarlo por el título del peso pesado. Que un boxeador de esas características, que ya ha peleado por encima de las 175 y va a pelear y quiso pelear por encima de las 180 libras y que camina por encima de las 180 libras, que pida que ponga una cláusula a un rival que es campeón interino de su mismo peso, es una verdadera locura. Es una pregunta que no corresponde, excepto que exista un interés por detrás para realizar esa pregunta. Me juego a que Camarena lo hizo inconscientemente, pero metieron la pata. Nunca debieron realizar una pregunta de ese tipo bajo esas circunstancias y de esa manera. No era esa la pregunta correcta. Y allí hay una falta total de conocimiento del periodismo, algo que sucede a menudo. Hay muchos ex deportistas metidos a utilizar el micrófono que son como sapo de otro pozo, entonces cometen errores. Pero lo de Camarena es impresentable desde ese punto de vista. Él es un periodista con una vasta experiencia, respetado, con un gran nombre por detrás. No puede ir directamente a ponerle el cuchillo allí en la yugular a David Benavides y obligarlo a responder lo obvio, porque era una pregunta que iba a tener la respuesta esperada. Sí, yo lo peleo igual con cláusulas. No, las cláusulas aquí, el propio Márquez, todos se han criticado hasta el cansancio las cláusulas, entonces no se puede manejar el término de cláusulas de una manera tan informal y tan informal, no, de una manera tan banal, de esa manera, cuando es un tema muy importante porque sientan un precedente y le dan artillería para cualquier tipo de negociación que ni siquiera ha empezado. Vean ustedes, repito, antes de empezar la negociación, ya David Benavides dijo que puede pelear en septiembre y dijo que acepta cláusulas. Una verdadera locura que ya enchastró cualquier esperanza de que sea una pelea justa entre dos rivales en igualdad de condiciones. No, con lo que hablo, David Benavides ya les abrió el campo para que hagan cualquier cosa allí en el cuartito, le ofrezcan cualquier cosa y se basen directamente en el archivo, porque el propio Benavides dijo que va a pelear como sea, no tiene problemas, ellos son los que mandan, dijo. Tremendo. Vamos a escuchar, digamos, la pregunta directa de Camarena y lo que respondió David Benavides. Yo te preguntaría si se realizara el combate con Saúl Álvarez y el Consejo Mundial de Boxeo en el escenario ideal, obligar al Canelo a defender contra el retador oficial que eres tú, ¿aceptarías cláusula de rehidratación o en qué condiciones deportivas enfrentarías a Saúl Canelo Álvarez, David? No, pues si eso lo van a hacer, pues yo tengo que hacer lo que ellos quieran. Ellos dan las reglas ahorita y eso es algo lo que yo tengo que hacer, eso es lo que vamos a hacer. Y yo le voy a enseñar al mundo que yo sí soy un guerrero y todavía sí voy a ganar. ¿No tendrías problema para dar el peso si te pusieran esa cláusula? Es decir, David Benavides es amigo de la báscula. Sí, no, pues la verdad yo no voy a tener problemas con nada. Yo voy a comenzar a entrenar ya en una semana y pues para estar ahí cerca en el peso para no tener problemas ahí. No hay razón de imaginar que se puede hablar del peso cuando David Benavides en sus últimas peleas apenas superó a la hora de la báscula las 167 libras y además es un campeón de la división de los supermedianos al igual que Canelo Álvarez. Esta pregunta fue mal hecha. Yo no digo que no hablen del tema cláusulas, pero insisto en que lo hicieron desde un ángulo en el cual confunde al entrevistado, tratándose además de un entrevistado que no domina a la perfección el idioma español y que aparentemente no fue convenientemente asesorado. Yo sé que alrededor de David Benavides existe todo un equipo de gente trabajando. Cuando me tocó entrevistarlo, tuve que pasar varios filtros, lo cual está muy bien, es parte de la organización, incluso elogié ese hecho, que me hicieron esperar en la correspondiente fila, me dieron un determinado plazo para la entrevista, cosa que está bien, pero no alcanza con solo eso, hay que asesorarlos de otra manera, o de lo contrario, estos boxeadores que están detrás de contratos multimillonarios, porque en definitiva una pelea contra Canelo Álvarez implica muchos millones de dólares, deberían callarse la boca
¿Qué es lo que yo digo en el título de este video? Debería callarse la boca. Lo mismo sucede con el propio padre. Incluso tengo colegas que me han dicho, ¿por qué no entrevistas al padre de Benavides que está hablando con todo el mundo? Yo creo que es un error de que hable. Y no porque lo haga bien o mal. Insisto, no es porque lo haga bien o mal. Tampoco está mal que hable el boxeador, porque todos los boxeadores hablan. Pero en este caso hay muchas cosas en juego en un momento crucial. En estos días el Consejo Mundial de Boxeo tiene que tomar una decisión. Hay mucha presión para que de una vez por todas ordene esa pelea, que ordene el inicio de las negociaciones. Estamos dentro de ese plazo para que inicie precisamente y hay una presión por parte de los fanáticos para que sí o sí Canelo Álvarez enfrente a David Benavides. Todo esto que ha sucedido perjudica al propio Benavides y lo peor de todo, que es el propio boxeador que se da el tiro en el pie. Eso por un lado, lo hizo 2 veces. Pisó el palito el otro día en Martes de Café y lo volvió a pisar ahora con la gente de Probox. Infelizmente, porque les tengo mucha admiración al trabajo que hacen y metieron la pata. Y al mismo tiempo van a aparecer unas declaraciones de Chepo Reynoso que van en consonancia con todo este clima tóxico, porque él dijo, no, acá lo que quieren es dinero. Lo que quieren es dinero. Y se puede perfectamente agarrar de lo que está haciendo David Benavides, que no le importa cómo, pero quiere pelear. Igual va con una mano atada, porque lo único que faltó preguntarle es, bueno, ¿tú aceptarías pelear con Canelo Álvarez si te atan una mano y te ponen como un pirata, digamos, un tape allí en uno de los ojos? Estoy seguro que va a decir que sí. Va a decir lo mismo. Y si te ponen una pesa en un pie, también. Porque quiere pelearlo, porque él es un peleador, él es un guerrero, es un hombre del cuadrilátero. Él dice lo obvio. Entonces, cualquier periodista con experiencia, si sabe que le va a responder eso, tiene que saber también que lo va a perjudicar. Entonces, todo esto lo que amerita es algún tipo de aclaración urgente. Porque además de todo esto, hubo algo peor, que fue el hecho de que le preguntaron si no había la pelea, si él los iba a demandar. Y él dijo que sí. Entonces, incluso inducen a una apología de algo totalmente irreal, porque en este momento no corresponde, en ese caso, la demanda, porque es un tema interno del Consejo Mundial de Boxeo. Siempre a todos nos ha gustado asociar el caso de Rochigliani, por ejemplo, que no tiene nada que ver con este, al punto de que si ustedes recuerdan, en una entrevista que le realicé hace ya unos cuantos meses atrás, el propio Samson Lewkowicz me dijo que él era contra el tema de las demandas y que jamás haría una demanda contra el Consejo Mundial de Boxeo, que podría tomar muchas decisiones con respecto a sus peleadores, pero no recurrir a la justicia. Algo que sucede, por ejemplo, a nivel de la FIFA, que impide, por ejemplo, que los litigios se vayan hacia el lado de la justicia, porque allí se pierde un poco la perspectiva real de lo que está sucediendo. Siempre se intenta de que dentro del mismo ámbito se resuelvan los conflictos, como en este caso, y debe ser dentro del Consejo Mundial de Boxeo que se resuelvan para bien o para mal. Entonces, inducirle a responder un tema como el de la demanda es otro verdadero disparate, aparentemente, porque no lo encontré, me han dicho que eso fue retirado de la entrevista. Fue retirado porque en realidad repercutió de mala manera. No sé tampoco quién fue que hizo esa pregunta, pero es una pregunta que puede resultar capciosa y mal hecha en el momento más inapropiado, porque estamos, repito, previo a iniciar negociaciones y evidentemente lo que queremos todos, los que estamos en los medios de comunicación, los que somos profesionales en esto de informar, los que no son profesionales, los fanáticos, los no fanáticos, los detractores de uno, los seguidores del otro, todos quieren lo mismo, que Canelo Álvarez enfrente a David Benavides en el mes de mayo. Por el lado de Canelo sabemos que van a tratar de escabullirse y todo esto alimenta precisamente las verdaderas razones que van a anteponer para no enfrentar a Benavides y perjudican precisamente la intención de Benavides, que es pelear en mayo, a partir de lo que dijo él y todo lo que se ha estado hablando en estos últimos días. Yo pienso, y vuelvo a insistir para cerrar esta suerte de editorial, de que a nivel del equipo de Benavides debería existir algún tipo de aterrizaje en la realidad y ponerse de acuerdo en algún tipo de estrategia a los efectos de no perjudicarse a unos y otros. Tiene que existir para todo un vocero. Tiene que existir también un orden de respuestas que puede y no puede dar el boxeador. En este caso yo creo que David Benavides debería asumir que él puede meter las patas como las metió. Entonces corresponde ahora hacer un mea culpa, decir, disculpe, me equivoqué. Yo no quise decir esto. Yo no quise decir que iba a pelear en septiembre. Yo quiero pelear ya mismo, porque corresponde y lo correcto es pelear en mayo, punto.
Yo tampoco hablé de cláusulas porque esta pelea no necesita cláusulas, somos 268. Que él sea más chaparrito que yo no tiene nada que ver. Él es un hombre que ha peleado ya encima de las 175 y encima de las 180 libras y ha querido pelear en el peso pesado. Es una locura. Va a ser una vergüenza mundial que le pongan una cláusula como le hicieron, por ejemplo, al pobre Rocky Fielding o a los otros que le pusieron cláusulas, al propio Sergey Kovalev. No, eso es un absurdo total y no debe suceder. Por esa razón está esto de que tenemos que ponernos infelizmente a criticar colegas que realizan malas preguntas y fundamentalmente tratándose de colegas con experiencia que deberían tener muy por dentro lo que pueden y lo que no deben preguntar ante un entrevistado que va dispuesto a responderle inocentemente todo lo que le pongan por delante, y lo que le pusieron, la verdad que fue chumbo grueso, le hicieron darse un tiro en el pie, cometer un error, y ese error infelizmente le puede costar millones de dólares, porque puede literalmente hacer caer la pelea de mayo. Porque, insisto, si no pelean en mayo, que le digan que va a enfrentar a septiembre, puede ser septiembre de cualquier año, incluso del 2030. De ahí entonces a que esto fue apenas una crítica a el hecho de que David Benavides infelizmente volvió a pisar por segunda vez el palito, y esa vez el palito le puede salir muy caro, le puede costar la pelea de mayo.